El ligamento nuca, entonces, es una estructura cordonada y laminar que refuerza el ligamento supraespinoso a nivel cervical. Y mencionamos que se divide en dos porciones. Se divide en una porción funicular, que es una porción en forma de cordón. ¿Sí? Esa porción funicular en forma de cordón que va a ir desde la cervical externa de esta nuca hasta más o menos la cruz del animal. Estamos hablando de la T2, más o menos, que es la de la vértebra torácica número 2. Y tenemos la porción laminar, que como su nombre indica, son capas o láminas que van a descender a partir de la porción funicular hacia las aguas espinosas cervicales y primeras torácicas. Entonces, este ligamento nuca varía según especie. Y en el caso, veamos en el cerdo y el gato, no están presentes. Por eso decíamos, en el caso del cerdo, su cabeza casi siempre está viendo un poco hacia abajo y no puede hacer esto. ¿Ya? En el caso del gato, como el gato tiene la cabeza más pequeñita, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Porque sus movimientos son un poco más flexibles y la tripa puede subir. Pero en el caso del perro, de las dos porciones que existen mencionamos, una funicular y la laminar, solo presenta la porción funicular. Y esta no va a empezar como todas que empiezan en la protuberancia cervical externa, sino que va a empezar a partir de la cresta dorsal del axis. Y de ahí hacia la T2 más o menos, que es la cruz del animal. ¿Se entiende? Esto estamos repasando nada más para entrar en contexto, porque vimos la última vez. Y luego tenemos, en el caso, vean, del bovino. En el bovino mencionamos que hay otras diferencias. La primera y básica es que la porción funicular, o sea, la cordonada, es doble. ¿Okay? O sea, esta que va para acá, si la viéramos de frente, van a ser dos cordones en vez de uno. ¿Sí? Y luego tenemos, adelante, que la porción laminar se divide en dos partes, una porción craneal y una porción caudal. La porción craneal, que más o menos pasa por acá, es la lámina espalda, ¿sí? Van a descender de la porción funicular hacia la porción. Y luego tenemos una porción laminar que es un poquito más caudal, que va a ir hasta acá, hasta las primeras torácicas, y esa es simple, o sea, solo es una lámina. Y en el caso del caballo, tenemos lo siguiente: tenemos una porción funicular normal, que solo es una, ¿verdad? Como debe de ser, y presenta una porción laminar. La porción laminar doble, pero presenta una característica especial. Se presentan las bolsitas o bulsas sinoviales, ¿sí? Que van a ser tres, que van a estar ubicadas aquí, arriba del atlas, arriba del axis, y luego en la primera torácica. Se llama la bulsa sinovial nucal craneal, que es la que está dorsal al arco dorsal del atlas, la nucal caudal, que se encuentra dorsal a la espina dorsal del axis, y luego tenemos la tercera, que corresponde a la supraespinosa, que va a estar acá, más o menos entre la T2 a T4. Cuando hablamos de T, es vértebra torácica, ¿verdad? Arriba de su apófisis espinosa. Eso es lo último que vimos. Y aquí solo para mencionarles estos craneal y caudal, esta es una distinción que se hizo acá, hicimos de un caballo, y tenemos ahí su porción funicular, que es el ligamento nuca. Es un poquito a veces difícil de demostrar en una imagen las dos láminas, hay un tejido conectivo en medio, pero más o menos para que podamos ver bien cómo se va extendiendo hacia las apófisis espinosas, como que fuera una estrella, ¿verdad? O sea, cada uno de esas locaciones va a estar apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la protuberancia occipital externa, que es donde se va a iniciar en esta especie, y aquí más o menos T2 hasta la T4 podría ir. Esta es la porción funicular fuerte, que refuerce que el equino puede hacer esto. Hay unos equinos que son mañosos, inclusive están nunca, pueden a veces al caballerano lo pueden golpear si no está atento, y a veces hasta matarlo, ¿va? Con un cabezazo. Es la porción. No vemos aquí las bulsas, pero ahí está. Y nos quedamos en esta articulación. Estas articulaciones, siempre hablando de la columna vertebral, son las articulaciones intertransversas. Entonces, tenemos que escuchar, leer, ¿sí?, la palabra de la articulación, porque nos da mucha información, ¿sí? Se
hablamos de ligamentos interespinosos, ¿qué significa? Las espinas. ¿Y qué son las espinas? Si dicen intertransversos, entre las apófisis transversas. Supraespinoso, arriba de las espinas. Entonces eso nos dice, no tienen que matarse ustedes en estar ahí memorizando, si lo analizan y entienden lo que nos están diciendo. Pero aquí estamos hablando ahora no de ligamentos, estamos hablando de una articulación. Y también nos dice intertransversas, nuevamente, ¿entre quiénes? Entonces, entre las apófisis transversas. Pero entonces aquí volvemos y recordamos algo, adelante. Y recordamos algo que hemos visto, que ya aprendimos, que son las uniones entre las apófisis transversas, y entonces tenemos que localizar ahí en nuestro disco duro de qué especies platicamos que tenían la unión entre las apófisis transversas. Y hablamos del caballo, ¿se recuerdan? Entonces hablamos que en las vértebras lumbares del caballo, entre la penúltima y la última, y entre la última y la primera, o las alas del sacro, había uniones entre las apófisis transversas, ¿se recuerdan o no? Entonces ahí van a estar localizadas las articulaciones intertransversas. Y estas son de tipo sinovial. Entonces ya tienen ustedes el primer medio de unión, ¿cierto? Una cápsula. Bueno. Superficies articulares, pues van a ser las superficies articulares que se encuentran caudal a la apófisis transversa de la vértebra craneal. Y la superficie articular craneal, o en el borde craneal, de la vértebra caudal lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares tiene el equino? 5. ¿Ah? 5. 5, ¿están de acuerdo? ¿Ah? ¿Están de acuerdo? ¿O 6? Bueno, 5 o 6. ¿Quiénes perderían o ganarían un corto con saber cuántas tienen? María René, ¿cuántas tienen? ¿Ya lo encontraron? ¿Quién encontró ya entre sus copias? Ya llevamos un cachito de escrito ahí, ¿va? ¿Ah? Bueno, ¿son 6? Sí, bien. En el caso del perro. Bien, entonces si hacemos caso que son 6 del equino, entonces entre la quinta, vean, la superficie caudal de la apófisis transversa de la quinta y la superficie en el borde craneal de la sexta van a tener acá la superficie articular izquierda. Y entre el borde caudal de la sexta y el borde craneal de la sala del sacro. Y vamos a tener los medios de unión. Ya mencionamos que son sinoviales, entonces tienen una cápsula. ¿Sí? Ahí. Y punto. ¿Ven? Qué fácil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí estamos terminando las de la columna vertebral. ¿Cuál fue la primera que hablamos de la columna vertebral? La atlantoxoidea. La atlantoxoidea. ¿Sí? ¿Se recuerdan o no? En donde encontramos las superficies articulares por parte del atlas, dos superficies articulares caudales, y posaodontoidea. Por parte del axis, dos superficies articulares craneales, forma de silla de montar si quieren. Y la aposaodontoidea. ¿Ven? Ahí tenemos el ligamento dorsal, tenemos el apical, el transverso y los alares. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que ya sabíamos. Bueno, ahora vamos a hablar de las articulaciones del tórax. Vean cómo venimos. Venimos de la cabeza con la temporomandibular y la atlantoxoidea. Luego empezamos con la columna vertebral, la atlantoxoidea. Dije atlantoxoidea, era la atlantoxoidea. Ahora, la atlantoxoidea. Después hablamos de las articulaciones de los cuerpos y las articulaciones de los arcos intercentales e interneurales. ¿Cierto? Después hablamos de los medios de todo el rollo y hasta terminar las intertransversas. Bueno, ahora vamos a hablar de las del tórax. ¿Sí? Todos los que componen la caja torácica. Y aquí obviamente repetimos que ¿quién forma el techo de la cavidad torácica? Las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas tiene el caballo? 18. ¿Ok? ¿Cuántas tiene el cerdo?
13, 14, 15. 13, 14 o 15. ¿Y los demás? 13. Bueno, entonces, esas forman el techo. Adelante. Y si hablamos de las vértebras torácicas, porque forman el tórax, de hecho, ¿cómo se dividen sus articulaciones de las vértebras torácicas? 3, 5. Pues acabamos de hablar ahorita. ¿Sí? Principalmente, no. Intercentrales y interneurales. Ahí no van a, o sea, ligamentos, o sea, ahí estamos hablando de las articulaciones. Intercentrales, interneurales. ¿Intercentrales entre quiénes? Entre los cuerpos. ¿Qué tipo de articulación es? Aunque no lo creamos. Sí, ¿cierto? Y las de los arcos Interneurales. son las interneurales. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial. ¿Y cuáles son las superficies articulares de las interneurales? Una cavidad Sí, son los arcos, pero ¿cuáles son las superficies articulares? Las apófisis articulares craneales y caudales. Craneales de la vértebra caudal y caudales de la vértebra craneal. ¿Okay? Bueno, entonces ahí tenemos, vean, esta es una radiografía para que más o menos. Vean, yo les pongo algo así para llamar la atención y porque sí nos sirve. ¿Ya? Porque esa va a ser su aplicación después. ¿Ah? Después de tanta babosa que enseñó este señor, pero al final van a decir, ahí está, ¿para qué va? Ya, bueno. Entonces, vean, aquí se miran las de los cuerpos, ¿cierto o no? Y eso es importante porque cuando interpretemos una radiografía, vamos a ver en lo que se supone, lo que se mira aquí como un espacio intervertebral, ¿cierto? Está ocupado por un disco intervertebral. No son cartilaginosos, no son radiopagos. Entonces se mira oscuro como que fuera un espacio, ¿me explico? Pero igual, cuando estos miramos acá, tienen una distancia más o menos uniforme, ¿cierto o no? ¿Qué significa un espacio o una distancia más o menos uniforme? Saltos. Exacto, gracias. Que más o menos tiene la misma distancia. Pero cuando veamos después lumbares, pero ya es más frecuente, pero veamos espacio, en alguna está más pequeño, más junta las vértebras. Eso nos sugiere que el disco intervertebral se está herniando. Quiere decir, está saliendo de su lugar. Y normalmente, se recuerda que decíamos, el disco tenía un anillo fibroso y en el centro un núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo más aguadito es el que se protruye, o sea, como que se estripara. Entonces, si aquí estuviera como más cercano, podría sugerirnos que se está herniando y está presionando la salida de los dedos espinales. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de interpretar. Pero igual, aquí miramos entonces las intercentrales y aquí miramos las interneurales. ¿Ya la ven? Sí. Y luego vamos a tener que ver, aquí no se mira muy bien, pero aquí está la cabeza de la costilla y aquí está el tubérculo. Después aquí está el extremo ventral de la costilla y el cartílago. Y después miramos aquí el cartílago entre dos esternebras, ¿verdad? Y aquí están las uniones de las esternebras, ¿cierto? Y aquí vamos a ver las uniones entre los cartílagos costales de las asternales. ¿Se recuerdan ustedes cómo se clasifican las costillas? ¿Cómo? Esternales, asternales y flotantes. Las costillas se clasifican con base a cómo se articula con el esternón. Entonces, que el cartílago costal va directamente al esternón se llaman esternales o verdaderas. Las que aquí, digamos, esta última ya no llega al esternón y se une a este otro, se llaman asternales o falsas. Y hay unas que quedan flotando que ni siquiera llegan, como el perro, o nosotros, las flotantes, ¿cierto? Bueno, entonces ya que interpretamos aquí, miren, solo para aprovecharla, porque uno siempre anda hablando tanto, pero vean, en una radiografía el aire es oscuro, esta es la tráquea. Entonces, el esófago casi no se mira. Alguien está bostezando, tiene hambre. Bueno, entonces miran aquí cómo el diámetro de la tráquea más o menos uniforme y aquí se reduce un poquito, ¿eh? Pero no es tanto. A veces, aquí cuando veamos la aurícula izquierda que se aprecia, aquí la tráquea se mide como un pico.
repente hay un colapso traqueal, Qué tipo problema respiratorio. Sí. Pero ese es otro problema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ahora en un dibujito las articulaciones del tórax. Vamos a irles denominando, ¿sí? Veamos que aquí también está. Entonces, ya pasamos, ya superamos las intercentrales interneurales, ¿cierto? Que esas las vimos en la columna, pero aquí parte de las del tórax hasta lo más dorsal. Ahora veamos. Vamos a hablar de las articulaciones entre las costillas y las vértebras torácicas, ¿sí? La costilla en su extremo dorsal, ¿qué estructuras presenta? ¿Alguien se recuerda? Sí. Una cabeza, ¿qué más? Un tubérculo, ¿qué más? El submucosal está ahí en el inicio del cuerpo. Usted tenía un cuello, ¿cierto? La cabeza, ¿qué características tiene? ¿Ah? Tiene dos carillas articulares y en medio, ¿qué hay? Una crestita. ¿Sí? Bueno, entonces ahora van a ver para qué sirve eso, ya lo saben, pero todos no. Entonces aquí tenemos dos tipos de articulaciones, entre las costillas y las vértebras torácicas. Tenemos, como viene de costilla, entonces vamos a hablar de articulación costo, viene de costilla, central y costo transversa. Si analizamos eso sin saber, costo dijimos es costilla. Central, ¿qué se imaginan que va central y transverso a qué nos significa? Central sería los cuerpos y costo transversa a la pelvis transversa, ¿se da cuenta? Entonces sí nos va diciendo un poquito de información, ¿cierto? Entonces veamos, miren acá, este es el cuerpo de la vértebra. Aquí tenemos costo central y costo transversa. ¿Sí? La articulación costo central, ¿sí?, es la articulación entre la cabeza de la costilla y dos cuerpos adyacentes, vertebrales. ¿Qué significa adyacentes? Están juntos, ¿verdad? O uno al lado del otro. Entonces, como se recuerdan ustedes, que los cuerpos de las vértebras torácicas tienen carillas articulares craneales y caudales de los dos lados. Entonces, ustedes se recordarán que en esos cuerpos ¿sí? Más o menos así. Pero aquí están los cuerpos. Entonces tienen carillas articulares. Esta sería la vértebra craneal. Y esta sería la vértebra torácica. Así, ¿cierto? Entonces, la costo central va a ser entre la cabeza y esa cavidad cotiloidea que está formada por dos carillas articulares de dos vértebras adyacentes en el cuerpo, ¿cierto? De cada lado. ¿Se entendió? ¿Alguien que no lo comprenda? Y la costo transversa tiene que ver entre el tubérculo de la costilla y una superficie articular que se presenta en la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Estamos? Ahora, ¿se recuerdan ustedes que para saber el lado de una costilla teníamos dos informaciones? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Ah? Siempre es craneal. ¿Y qué más? Y luego tenemos que tenemos la superficie lateral, que es cóncava. ¿Ya? Y entonces el tubérculo siempre va a ser ese caudal, pero la cabeza craneal. Entonces esta cabeza se mete acá y esto va a ser en la transversa de la cabeza del centro. ¿Estamos bien? Bueno, continuamos. Entonces, ahí estamos. Tenemos también esta. Este es el extremo ventral de la costilla. ¿Y el extremo dorsal de quién? Ese que está como en azul, ¿qué es? Bueno, es el cartílago costal. Entonces, esa se va a llamar articulación costo-condral. Costo-costilla condral de cartílago costal. ¿Okay?
Y luego, o sea, aquí todavía sí es costo contrario, ¿cierto o no? Ahora vamos a ver entre el cartílago costal y el esternón, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo dijimos que era el término para el cartílago? Condro. Condro. ¿Y qué es esto? Esternal. ¿Qué es esto? Entonces, condro esternal. Aquí tenemos todavía la costo, ya habíamos dicho eso, todavía es la costo contral y esa es la condro esternal. Y luego tenemos todavía las que están entre las esterneras, interesternebral. ¿Sí? Y por último, todavía tenemos, quizás miramos las interesternebales todavía dorsalmente. Y luego todavía tenemos aquí todavía unas. ¿Qué son estos? Cartílagos costales. ¿Y de qué costillas son estas? Entonces, aquí tenemos una entre los cartílagos costales de las costillas esternales, son las intercondrales. Vuelvo a repetir. Las articulaciones del tórax sí están dadas por las del techo, que son las de las vértebras torácicas, que son intercentrales, interneurales, que las habíamos visto. Luego tenemos entre el extremo dorsal de la costilla y el cuerpo, pie, capó y transversa de las vértebras torácicas, se llaman costo centrales y costo transversas, ¿cierto? Que son costillas y vértebras. Luego nos vamos hacia abajo, en el cuerpo de la costilla, en el extremo ventral, costo condral, entre el extremo ventral de la costilla y el extremo dorsal del cartílago costal. Luego tenemos condro esternal, el extremo ventral del cartílago costal y las carillas articulares del esternum. Luego tenemos entre las esternebras interesteernebrales, ¿ya? Y por último tenemos entre los cartílagos costales de las costillas asternales intercondrales. Estas son las articulaciones del tórax. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿No? Bueno. Ahí miramos otra vez las interesteernebrales, las condroesternales y las intercondrales. ¿Ya vemos? Ahora, empezando a ver cada una de ellas, vamos a hablar las intervertebrales torácicas. ¿Cómo se llaman estas? Intercentrales. Intercentrales. ¿Y estas? Interneurales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos las articulaciones de las costillas y las vértebras torácicas. Hablamos costovertebrales. Las articulaciones costovertebrales, ¿de cuántos tipos son? ¿Cuáles son? Costo central, costo transversa. ¿Ok? Vean, ahí está. Costo central y costo transversa. ¿Sí? Bien. La costo central. Superficies articulares. Sara. Costo central. Superficies articulares. Las carillas de los craneales y caudales del cuerpo. De dos vértebras adyacentes. ¿Qué más? Valquiria. Una cabeza y una cavidad cotiloidea. O sea, ya la cavidad cotiloidea es lo que decía Sara, ¿verdad? Y nos faltaba la cabeza de la costilla, ¿cierto o no? La superficie articular va a ser la cabeza de la costilla y una cavidad cotiloidea formada por dos carillas articulares de los cuerpos de los vértebras adyacentes. ¿Estamos claros? Bien, esta es de las costo central. Medios de unión. Tenemos que, como es una articulación sinovial, ya tenemos la cápsula ahí que no hay clavo, ¿verdad? Y tenemos el ligamento radiado, ¿sí? Que es el ligamento que va a estar acá entre el cuerpo y el disco. Ahí, ¿sí? Que se va a ir aquí del cuerpo hasta el disco. Y entonces ya llevamos cápsula, ligamento radiado. ¿Ya? Que el ligamento radiado va a entrar bien desde un poquito del cuerpo de la costilla, pasa aquí hasta el disco. Y tenemos el tercero que se llama ligamento conyugal, conjugado o intercapital. Este es el ligamento que se va a iniciar acá. Vean, es conyugal, va a ir más o menos del cuello de esta costilla al cuello de la otra costilla. ¿Sí? Pues se llama interconyugal.
Entonces empieza en el cuello de la costilla de un lado, se mete por dentro al espacio que está entre las costillas y ahí va a llegar hasta acá, pero va a emitir dos ramas. Una que se va a ir hacia el disco, el cuerpo, y el otro que va a llegar al cuello de la costilla del lado contrario. ¿Me explico? Pues aquí estamos haciendo, si nos damos cuenta, aquí un corte. Vean, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que cortamos, por así decirlo, entre una articulación intercentral, aquí, ¿verdad? De las vértebras. Entonces, que sí, quitamos la vértebra que se miraba para acá, que era la craneal. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo aquí el cuerpo vertebral y aquí está el disco, ¿ah? Su anillo fibroso y su núcleo pulposo, ¿cierto o no? Va. Si nos vamos para acá, vamos a ver aquí la costilla, el extremo dorsal. Aquí está la cabeza y aquí está el tubérculo. ¿Sí? ¿Me están poniendo atención? Sí. Entonces, entre la cabeza y la cavidad contigoidea de dos vértebras adyacentes está la fosa central. Y entre el tubérculo y la fosa transversa, la fosa transversa. ¿Sí? Entonces, en la fosa central, que es esta de acá, vamos a tener que hay un ligamento radiado acá, ¿cierto? Viene más o menos aquí ventral y llega hasta acá. Hay una cápsula. Y el ligamento que tal vez quiere un poquito más de atención es el ligamento conjugado o intercapital. Ese va a venir acá, en el cuello de la costilla. ¿Vean? Se va a meter aquí. ¿En dónde se mete? ¿Qué es aquí? Es el espacio intervertebral, ¿cierto? Y va a llegar hasta el cuello de la costilla del otro lado. Pero también emite aquí una rama hacia el cuerpo y disco. Entonces aquí lo vamos a ver. Cápsula, ligamento radiado centralmente, del cuello hacia el disco. Y ligamento conjugado o interarticular. Viene acá del cuello de la costilla de un lado, se mete en el espacio intervertebral, va a emitir una rama hacia el cuerpo y disco y otra hacia el cuello de la costilla del otro lado. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? ¿Seguros? Bien. Esa va a ser las superficies articulares y los medios de unión de las costas centrales, de la cabeza y dos cuerpos adyacentes. Luego, vamos a ver el qué. Bueno, el ligamento radiado ahí no se mira mucho cómo está el rollo, pero va a estar aquí, digamos, esta es prácticamente la costilla de esta ventral y este es el ligamento radiado, ¿eh? Desde el cuello hasta el cuerpo. Y más o menos aquí vamos a ver, esto se mira algo borroso, ¿cierto? Pero vean, esta es el cuerpo, cuello de la costilla y aquí va a estar la cabeza, ¿cierto? Aquí está la cabeza del otro lado. Aquí se quitó, eso es prácticamente, este es el canal vertebral, aquí está el disco. Entonces vean acá, este que está acá, que estiva aquí, sería radiado, ¿cierto? Ahora miren esto, aquí está la cabeza, el canal vertebral, este es el cuerpo con el disco. Entonces aquí venimos y prácticamente tenemos, aquí viene el conjugado, ¿eh? Vean para acá, hasta acá. Y una rama que se va a meter hacia acá. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bien. Bueno. Costo transversa. Esta es la otra articulación entre la costilla y las vértebras torácicas. Como su nombre lo indica, entonces, costo, costilla, transversa, apósito transversa. ¿Ya? Entonces va a ser prácticamente superficies articulares, ¿cuáles serían? ¿Ah? El tubérculo de la costilla, ¿con quién? Con la apósito transversa. Muy bien. Medios de unión. Vamos a ver. Cápsula, porque es sinovial. Entonces, tanto la costocentral como costotransversal son sinoviales. Ya tienen ustedes el primer medio de unión, que es la cápsula, ¿cierto? Luego tenemos el ligamento del mismo nombre, costo transverso. La cápsula articular y el ligamento costo transverso. Vean aquí dentro. Aquí va a venir. ¿Sí? No, mira, ahí pequeñito. El dibujo se ve un poquito mejor que las disecciones. Ya no puedo meter. Okay. Bien.
la articulación costo-transversa, aquí está el dorsalmente, esa es la fue espinosa, ¿cierto? Vea, aquí está la costo-transversa y aquí está la costo-central, ¿cierto? ¿Sí se subimos más o menos en esta o no? Esta es la costo-transversa. La pubis transversa y tubérculo de la costilla. Vean, ahí está el ligamento radiado. Y el ligamento, pero el ligamento radiado que está de la costo-transversa y el ligamento costo-transversa. Ahí creo que se mira, se puede comer un poquito más uno, pero es porque son así, ¿verdad? Son las articulaciones con los ligamentos así todos desentonados y su materia, no tan bonito como como los acaba. ¿Sí? Okay. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces tenemos ya la costo central, costo transverso. Ahora nos vamos a ir hasta el final de las costillas. Es las costocondrales. Costo de costilla, condral de cartílago costal. Las costocondrales, sus superficies articulares van a ser por parte de la costilla el extremo ventral, ¿cierto? Y por parte del cartílago el extremo dorsal. Ahí están las costocondrales. Son de tipo cartilaginosas. Entonces aquí no hay cápsula, ¿cierto? Porque no es sinovial. Ya las superficies articulares las acabamos de decir. Y aquí solo vamos a hablar de dos medios de unión. El periósteo de la costilla y el pericondrio del cartílago costal. ¿Ok? ¿Estamos? Periósteo de la costilla, ¿qué es el periósteo? ¿Qué hablamos que era periósteo? ¿Se recuerda cuando hablamos de los elementos o que constituyen un hueso largo? ¿Qué dijimos que era el periósteo? La membrana Es una membrana externa. ¿Para qué sirve? le permite crecer en grosor. Para el crecimiento en grosor del hueso. ¿Y para qué más? ¿Qué tipo de células tiene? Osteocitos, osteoblastos. ¿Para qué sirven los osteocitos? Para formar hueso. Entonces, ¿para qué es? Aparte del crecimiento en grosor, ¿para qué más sirve? Crea la ¿Ah? crear médula ósea roja. No. ¿Qué pasa si ustedes se fracturan? Reconstruir el hueso. ¿Para? Ok, para la reparación del hueso. Entonces, para consolidar un hueso fracturado, eso que se forma ahí, un hueso duro, un calcario óseo, está formado ¿por qué? Por el periósteo. ¿Se entendió? Estamos repasando un cachito, ¿no? Y el pericondrio no lo habíamos visto, pero es más o menos una membrana similar al periósteo, pero en el cartílago. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahora, articulaciones condroesternales. ¿Qué es condro? Cartílago. Esternal, esternón. Entonces, las articulaciones condroesternales van a ser aquellas articulaciones entre el extremo ventral del cartílago costal y las carillas laterales del esternón. Ahí están. ¿Sí? Son sinoviales, aunque no parece. ¿Verdad? Estas son bien importantes. Bueno, todas las deltoras son importantes porque nos sirven para la respiración. O sea, actuando las articulaciones conjuntamente con los músculos que veremos después, lo que hacen es que en la inspiración van a ensanchar la cavidad torácica y en la expiración van a regresar a su normalidad. ¿Para qué? Porque en la inspiración, cuando se ensancha, por dentro los pulmones se llenan de aire. Cuando en la expiración, los pulmones se achiquitan para sacar el aire y las costillas y todos los músculos hacen que sea más pequeña la cavidad torácica. ¿Ok? Los medios, bueno, ya dijimos las unidades articulares, ya dijimos que el extremo ventral del cartílago costal y la superficie que se encuentra lateral al cuerpo del esternón. Los medios de unión, si es sinovial, ya tenemos la cápsula. Y luego tenemos el ligamento radiado. Entonces, oigan, porque le hablamos de un ligamento radiado. ¿En dónde hablamos de ligamento radiado hace un ratito? En las costos. ¿Central o transversa? Central. ¿Qué? Porque el otro en la transversa era el ligamento transverso. Ok. Entonces aquí tenemos un ligamento radiado. Para ver el ligamento radiado del medio de unión de las condroesternales, lo hacemos hacia el interior de la cavidad torácica. Por eso aquí tenemos costilla,
esternón, costilla. Quiere decir que si nosotros miramos acá, es como que aquí, esto es así, solo nos falta la otra mitad, ¿cierto? Entonces va a ir aquí, superficie dorsal del esternón hacia el cartílago. Ese es el ligamento radiado. Y vamos a ver que ese ligamento radiado que está en la superficie dorsal del esternón, ¿ya? Va a estar formado por 3 bandas, ¿sí? El ligamento radiado que va a estar en la superficie dorsal del esternón, vean, está formado por 3 bandas, ¿sí? Esa sería supuestamente la articulación contraesternal. Y aquí va a estar el ligamento radiado. Pero vean, digamos, aquí tenemos, estos son los cartílagos costales, esta es la superficie dorsal del esternón, ¿ya? Entonces aquí tenemos, perdón, ahí tenemos el ligamento, ¿ya? Después vamos, bueno, después este es el ligamento radiado, pero después vamos al ligamento esternal, ligamento interesternal. Ligamento interesternal. Entonces, solo medios de uniones de la contraesternal, cápsula y ligamento radiado sobre la superficie dorsal del esternón. Ahí lo vas a sacar hoy. Ahora, articulación interesternebral. ¿Inter qué es? ¿Esternebral? Ok. Entonces, ¿cuántas esternebras tiene la vaca? ¿Ah? 7. ¿Cuántas tiene el cerdo? 6. Ajá. ¿Y cuántos tiene el caballo? 8. 7. 8 tiene. Ok. Bueno. Entonces, las articulaciones entre las esternebras son de tipo sínfisis. Se supone que son muy parecidos. Esa es la definición de sínfisis. ¿Qué tipo de articulación es una sínfisis? Cartilaginosa. Muy bien. Aquí es donde tenemos, yo me había equivocado, el ligamento que tenía 3 bandas, el radiado. Ese es medio de unión, ligamento esternal. Esternal. El ligamento esternal es el medio de unión, porque como aquí es sínfisis, no hay cápsula, ¿de acuerdo? El ligamento esternal, vean, estas son las articulaciones sínfisis. O sea, esto no es el ligamento, estas son las articulaciones entre las esternebras, ¿ok? Interesternal. Y aquí tenemos el ligamento esternal. Este es el que tiene las 3 bandas, perdón. Y tenemos 2 bandas laterales que van a ir aquí, más o menos se miran aquí, no sé si la logran ver. Y aquí se mira la otra. Entonces, tener 2 laterales, que son bandas, el ligamento esternal. Aquí van a ir desde el manubrio, van a ir casi hasta caudal. No van a llegar, estos 2 laterales no van a llegar hasta el chifoides. Sino que aquí, en la que ya como esta es la del caballo, entonces va a llegar hasta la 8ª articulación, ¿cierto? Este es el chifoides. ¿Sí se entiende? ¿Por qué es el chifoides? ¿Por qué? Diga lo que sea. Bueno, ni tan solo lo que sea, está bien. Pero ¿por qué cree? ¿De qué especie es esto? ¿De qué especie es este esternón? ¿Ah? De caballo. Es aplanado lateralmente. Entonces, ¿qué pasa aquí al final? ¿Ah? ¿Por qué les decía que es el cartílago chifoides? Está aplanado dorso-ventralmente. ¿No? Y es como diferenciamos los esternones y la posición. Vean, aquí está la del equino, este es el equino. Vean cómo está la folla, está aplanado sobreventralmente y en cambio el cuerpo está lateralmente, por eso tiene la quilla. ¿Sí? Bueno, entonces el ligamento esternal, que es el medio de unión, las interesternales que se encuentran dorsal al esternón, está formado por 3 bandas, 2 laterales que van a ir desde el inicio hasta, hasta la última articulación, ¿sí? De las costillas, de los cartílagos costales, hasta acá. Y el central, que es el tercero que faltaba, ese sí llega hasta la apófisis chifoides.
¿Se entendió o no? Vuelvo a repetir. Interesternebral. Interesternebral es entre las esternebras del esternón. ¿Sí? Son sínfisis, cartilaginosas. Entonces, los medios de unión van a ser prácticamente el ligamento esternal, ¿ya? Que van a ir en 3 bandas, 2 laterales que empiezan en el inicio y terminan donde está la última articulación esternal, y uno que es central, que va a llegar hasta el cartílago xifoide, hasta la parte más caudal. ¿Ok? Muy bien. Y la última son las intercondrales. Entre. Condrales, cartílagos. ¿En cuál estamos hablando aquí? Los cartílagos costales. Entonces, entre 2 cartílagos costales. ¿Y cuáles van a ser estos? Las de las costillas más caudales, que son las asternales. Se recuerdan que como los cartílagos costales de las últimas ya no se llegan a articular directamente el esternón, sino que se unen a los cartílagos costales de las costillas más craneales. O sea, las asternales son estas, ¿verdad? Entonces, esos que están aquí, miren, esta es una articulación intercontral. Este cartílago ya no llega al esternón, ¿eh? Esta sería una vértebra, perdón, una costilla asternal. ¿Ok? Son fibrosas, ya, que las dijimos. Y recuerden ustedes que los cartílagos costales de las costillas asternales forman el arco costal. ¿Sí o no? Quiere decir que esas articulaciones que están formando aquí intercondrales van a hacer hacia caudal un arco, que es el arco costal. Y que les mencioné en esa oportunidad que todo lo que está debajo del arco costal se llamaba hipocondrio. ¿Ya? Hipo abajo, condrio cartílago. Bueno, pero como estamos hablando aquí, son articulaciones intercondrales entre los cartílagos costales de costillas asternales. Son fibrosas, forman el arco costal, ¿ya? Y nada más medio de unión va a ser tejido fibroso. ¿Estamos? Entonces, terminando las articulaciones del tórax, vamos a hablar. Digan la articulación del tórax. Intercondrales, ¿sí, verdad? ¿Cuáles son las articulaciones intercondrales? Intercondrales. Intercondrales. Los cartílagos costales de las costillas asternales. Otra articulación del tórax. Costocondral. ¿Qué es una articulación costocondral? Costo. ¿Sí? El extremo ventral de la costilla y el extremo dorsal del cartílago costal. Otra, Víctor. Condroesternales. ¿Cuáles son las condroesternales? Condroesternal. Vayan despacio, solo oigan y eso se nos está diciendo. Ahí está, cartílago de la costilla, el extremo ventral de la costilla como el externo. Otra. Costotransversa. ¿Qué es una costotransversa? Ok, pero digámoslo específicamente. Costotransversa. Sí, pero específico. El tubérculo de la costilla con la fosa transversa. Otra articulación. Costocentral. ¿Qué es la articulación costocentral? Pero ¿qué específicamente? ¿Qué es específicamente? Costocentral. ¿Qué es la costocentral? Las carillas articulares de la vértebra torácica, craneal y caudal con la cabeza de la costilla. Ok. Ahora te faltó nada más del cuerpo, ¿verdad? Pero está bien. ¿Verdad? Con la cabeza. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Tú? Las intercerebrales, ¿cuáles son? Realmente tu paciencia. Creo que Bueno, no es porque la tenés buena.
Allá te decir eso, ya estás invalidando lo bueno. Porque solo es entre las externeras, ahí me cartilan. Si no sería controexternal, ¿cierto? ¿Entendieron o no? Pero ya estabas metiendo las patas, vos. ¿Ok? ¿Falta alguna? No. ¿Y las de las vértebras torácicas? ¿Cuáles serían? Intervertebrales. Interneurales. Muy bien. ¿Cuáles son las interneurales? ¿Cuáles son las interneurales? Apoyos articulares craneales y caudales de las dos vértebras adyacentes. ¿Y cuáles son las otras? ¿Y cuáles son las intercentrales, María? ¿De quiénes? De los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, entonces ahí vamos ahora. Ya terminamos articulaciones de cabeza, articulaciones de la columna vertebral, articulaciones del tórax, que son varias, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a empezar ahorita ya unas articulaciones mejores, o sea, más bonitas. Hay más elementos, hay que estudiar, pero se entienden un poco mejor. Porque quiera que no, esas son anciagos. Sobre todo las del tórax, como no son todas sinoviales, y con tantos medios de unión no se entiende mucho, pero sí se entiende. Pero son un poquito así, no tan bonitas, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a hablar de las articulaciones del miembro torácico. ¿Ok? Para eso tenemos que volver a recordar. ¿Qué es una articulación? Ávila, ¿qué es una articulación? Es la unión entre dos o más huesos. ¿Qué más? Al par. Y un hueso y un cartílago. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está la articulación. Bueno, ahora vamos a hablar de acá. Aquí la escápula proximalmente no tiene una articulación como tal. Se va a unir a músculos, son falta de articulación, entonces no vamos a mencionar eso. Vamos a empezar acá, vean, escápula humeral. Después la articulación húmero radio cubital. Después la del carpo. Después la carpofalangeal. Interfalángica proximal, interfalángica distal. Y luego las sesamoideo proximal y distal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Así son las articulaciones. ¿Ven? Escápula humeral, húmero radio cubital, del carpo, metacarpo falangeal, falángica proximal y nos faltó la falángica distal. Entonces, la primera es la escápula humeral. Si hablamos de la articulación escápula humeral, ¿entre quiénes va a ser? Entre la escápula y el húmero. También se le conoce como la articulación del hombro, ¿cierto? Sobre todo de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Superficies articulares. ¿Cuáles son las superficies articulares de la articulación escápula humeral? José. La cavidad glenoidea de la escápula, Marcela, y la cabeza del húmero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, medios de unión. Entonces aquí son articulaciones sinoviales. Entonces, cabal. ¿Cuál es la primera? Cápsula. La cápsula, ¿verdad? Y aquí hay una cosa bien importante. Fíjense que esta articulación es una articulación que podría ser muy débil, ¿cierto o no? ¿Por qué digo yo que es débil? ¿Por qué? Sí, pero ¿cuál es la característica anatómica por la cual decimos, o digo yo que es débil? Porque hay una excepción ahí, ¿verdad? Una cabezota y una cavidad glenoidea, que se caracteriza por no ser tan profunda, como dicen acá. Entonces, eso queda como no muy estable, ¿cierto o no? Y los ligamentos aquí son escasos. Pero aquí hay una compensación. Que tiene una cápsula y va a haber un labio articular ahí que vamos a ver que como los cartílagos marginales. ¿Se recuerdan que les dije que era eso? Que era un cartílago marginal. ¿Se recuerda alguien? Está en el borde, ¿va? Y lo que hace es aumentar la profundidad. ¿Se recuerdan? Pues aquí va a haber también un labio articular. Pero solo para decirle, por lo menos, pero aquí ¿por qué? ¿Cómo se va a reforzar esta articulación ya que tiene pocos ligamentos y esa
cabezote, esa cavidad tan chiquita, es a través de los tendones musculares. ¿Se recuerda que alguien me mencionó como los medios de los tendones? Yo dije tendones no, porque no, los tendones son de músculos, no son de ligamentos. ¿Se recuerdan? Aquí en esta articulación, los medios de unión van a ser los músculos que van a estar rodeando, y eso es lo que van a estabilizar esa. Y mañana, primero Dios, vamos a hablar entonces los músculos que van a estar lateral, los músculos que van a estar medial, los músculos que van a estar craneales y los músculos que van a estar caudales. Eso es lo que vamos a aprender y nos va a servir. ¿Por qué? Porque